En este apartado que denominé preguntas frecuentes, quiero compartir con ustedes algunas de las consultas que me suelen hacer con respecto a la ansiedad. Y como nos decían en la escuela, presten atención porque la duda de su compañero puede ser la misma que tengan ustedes. Así que vamos a arrancar con las preguntas y sus respectivas respuestas. ¿Es hereditaria la ansiedad? Tener un familiar que padezca un trastorno de ansiedad puede ser un factor de riesgo de desarrollar este tipo de patología. Sin embargo, eso no implica necesariamente que la persona termine teniendo este trastorno. Es decir, nosotros podemos tener la predisposición, pero para que el trastorno se desarrolle se tiene que conjugar con lo que se llaman los factores ambientales. No sé si alguna vez escucharon el concepto de epigenética, que se refiere al estudio de cómo las cuestiones ambientales influyen en la activación o la inactivación de los genes que nosotros traemos. Entonces, nosotros podemos tener la carga genética para determinada enfermedad, determinado trastorno, pero la epigenética lo que nos dice es que algo tiene que pasar en el ambiente para que se activen esos genes. Y cuando hablamos de factores ambientales, podemos mencionar, por ejemplo, la alimentación, el consumo de ciertas sustancias, etc. Por eso es que hoy en día se pone tanto énfasis en lo que son los hábitos saludables. Entonces, nosotros no podemos decir que si alguno de nuestros padres tiene un trastorno de ansiedad, nosotros vayamos a tenerlo, pero sí que la carga genética que nosotros traemos puede influir en su desarrollo. Próxima pregunta, ¿qué me genera ansiedad? Nosotros hasta ahora hicimos particular énfasis en los pensamientos catastróficos, pero vamos a mencionar algunas otras cuestiones, ¿sí?, que tienen que ver con hábitos. Por ejemplo, no dar lugar a la expresión y a la gestión de las emociones. Aunque nosotros intentemos esconderlas abajo de la alfombra, aún desde las sombras pueden generar efectos, pueden dar lugar a síntomas, a enfermedades. No escuchar las necesidades del cuerpo. Habíamos visto cuando veíamos los ataques de pánico que la acumulación de tensión en el cuerpo, la acumulación de estrés, genera que el sistema nervioso se desequilibre y aparezcan los síntomas. Por eso la importancia de hacer, por ejemplo, ejercicio físico, de tener actividades de ocio, recreativas, cosas que nos generen placer y que nos permitan descargar un poco la presión que vamos acumulando a lo largo del día. Poner más atención en los pensamientos que en la realidad misma también nos genera ansiedad. ¿Se acuerdan que vimos el concepto de rumiación mental, ¿no? Cuando nosotros sostenemos en la cabeza un pensamiento, ¿sí?, cuando es un pensamiento de algo malo que va a pasar, cuando es una preocupación, ese malestar se sigue sosteniendo. Entonces, si nosotros nos sumergimos en el mundo de los pensamientos y nos aislamos de lo que efectivamente está sucediendo, eso aumenta nuestro nivel de ansiedad. Por otra parte, percibir al mundo como si fuera un lugar hostil, ¿no? Sentir que todo lo que pasa es un peligro, entonces eso nos predispone a tener la reacción fisiológica de la ansiedad. Por otra parte, percibirse como una persona incapaz, que todo el tiempo se nos aparezca esto de no puedo, no soy capaz, no voy a lograrlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay dos componentes de la ansiedad? Uno tiene que ver con este futuro catastrófico y el otro con yo no tengo las herramientas para poder afrontar eso que va a venir. Esto es muy importante, ¿sí? Y es las personas que no se dan lugar a equivocarse, que consideran que un error es algo terrible, es algo admisible y eso los convierte en personas vulnerables, personas fracasadas e inútiles, ¿sí? La realidad es que nosotros somos humanos y el error es parte de la vida. Nosotros tenemos que trabajar sobre ese concepto, de la misma forma que en su momento mencionamos trabajar el concepto de la necesidad de controlar todo, porque es imposible controlar todo y es imposible no cometer errores. Entonces, si nosotros flexibilizamos ese concepto, vamos a tener injerencia sobre la ansiedad y vamos a poder disminuirla. Querer agradar a los demás a toda costa, amoldarnos como sea a los deseos del otro, a lo que los demás esperan de nosotros, ¿sí? Eso puede aumentar muchísimo los niveles de ansiedad.
Se ve mucho, por ejemplo, con el tema de los mandatos familiares, ¿no? Lo que esperan de mí. Entonces, esto viene relacionado también con cuando uno se deja de lado, ¿sí? Se deja de lado y prioriza al otro por sobre nosotros mismos. Hoy en día el concepto de egoísmo muchas veces no es bien visto, como, ay, sos una persona egoísta. Pero la realidad es que si nosotros no nos ponemos como prioridad, si nosotros no entendemos cuáles son nuestras necesidades, ¿quién los va a hacer? Entonces es importante que nosotros seamos conscientes qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Y eso no implica no pensar en los demás, no compartir, no complacer, ¿sí? Pero es importante no perdernos en un vínculo. Y por último, lo que vengo repitiendo sin parar, esto de ver peligros donde no los hay. Próxima pregunta, ¿sí? Esto suelen hacérmelo generalmente mis pacientes después de que en la primera sesión trabajamos todo lo que es la psicoeducación, ¿no? Y les explico que generalmente son los pensamientos los que están generando ansiedad. A mí me gusta aclarar que no es una elección esto de pensar de manera catastrófica, tampoco es un auto boicot, ¿sí? No es que nosotros queremos pasarla mal, entonces vamos específicamente a buscar este tipo de pensamientos. ¿Sí? Este tipo de pensamientos se llaman pensamientos automáticos, ¿sí? Van apareciendo, se fueron formando a lo largo de los años, ya sea por la educación que recibimos en nuestra familia, en la escuela, por experiencias que nosotros fuimos viviendo, ¿sí? Y más que detenernos a pensar cómo se formaron o cuándo se formaron, lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es qué es lo que podemos hacer con esos pensamientos que se nos aparecen. A mí me gusta usar la metáfora del Tetris, ¿sí? Para los que conocen ese juego. Una vez que empieza, las fichas empiezan a caer, ¿sí? A veces más despacio, a veces un poquito más rápido. Y las fichas serían los pensamientos. Entonces, nosotros no podemos frenar y hacer que nuestra cabeza deje de pensar. Lo que tenemos que buscar son diferentes estrategias de ver cómo podemos ir acomodando esas fichas, si las movemos para un lado, las movemos para el otro, si bajan más rápido, más despacio, ¿sí? Es decir, ir acomodando los pensamientos en nuestra vida con las distintas técnicas que fuimos trabajando, ¿sí? Generar pensamientos alternativos, cuestionar los pensamientos, cambiar el foco de atención, etc. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender para hacer frente a estos pensamientos es que un pensamiento no es una predicción de algo que va a pasar en el futuro, no es una certeza, no es una verdad absoluta. Es simplemente una idea, algo que se me cruzó y que se me instaló en la cabeza, ¿sí? Porque mientras más sostenga un pensamiento, más se asienta y es más fácil que la próxima vez vuelva a pensar en eso. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que poder identificar ese pensamiento y después ponerlo en tela de juicio. Si nosotros nos detenemos a pensar en este tipo de pensamientos, generalmente vamos a identificar que aparecen palabras como seguro que mañana te va a ir mal, es obvio que tal cosa, ¿no? Entonces, este tipo de palabras, ¿sí? Que lo que hace es que aparezca con mucha firmeza, con mucha seguridad y hace que nosotros le prestemos más atención y pensemos que eso es cierto, en realidad y paradójicamente es lo que nos sirve a nosotros para agarrarnos de eso y empezar a desconfiar. ¿Seguro que me va a ir mal? Si yo hace un mes que estoy estudiando, si yo me junté con mis compañeros, si yo fui a todas las clases, ¿cómo es que seguro que me va a ir mal? No, no hay una gota de incertidumbre, sí o sí me va a ir mal. Entonces, ¿cómo sabe nuestra mente que realmente eso va a ser así? ¿Sí? ¿De dónde saca esa certeza? Entonces, esa pregunta nos sirve como para empezar a desarmar, ¿sí? Y preguntarnos, ¿qué evidencia tengo yo para sostener ese pensamiento o qué evidencia contraria tengo para con ese pensamiento? Por ejemplo, si yo tengo el pensamiento de es obvio que mañana me va a ir mal en el examen, entonces yo hago el ejercicio. ¿Qué veo en la realidad? No qué creo yo, qué pienso, qué me parece, ¿no? ¿Qué evidencia concreta tengo? Si yo siempre digo, imagínense que ustedes van y le tienen que presentar a un juez la evidencia, tiene que ser algo fáctico, ¿sí? Por eso no es una cuestión subjetiva. Entonces, por ejemplo, ustedes le pueden decir, bueno, me va a ir mal porque el profesor es muy exigente. Es obvio que me va a ir mal mañana porque es un examen muy difícil que incluye un montón de temas. Pero después pienso, no puede ser que haya evidencia que
se manifieste de manera opuesta a ese pensamiento, entonces ahí puedo pensar, y bueno, la realidad es que yo ya llevo más de un mes preparándome para ese examen, la realidad es que todos los temas del examen los entendí, los pude elaborar, los pude resumir, ¿sí? En lo que va del año también siempre usé la misma técnica de estudio y hasta ahora no desaprobé ningún examen. Y este último pensamiento es clave, no es la primera vez que pienso así y no termina pasando, ¿sí? Esta evidencia es fundamental, ¿sí? Porque como les decía, hay pensamientos que aparecen una y otra vez, ¿sí? Es como que uno lo fuera reforzando cada vez que aparecen, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de estos pensamientos terminan siendo ciertos? ¿Sí? Porque si yo cada vez que voy a rendir un examen se me aparece el pensamiento de que voy a desaprobar, pero la práctica me demuestra todo lo contrario, yo eso lo tengo que tener en cuenta para que en el próximo examen yo me pueda anticipar y diga, mi cabeza ya me dijo esto, yo ya lo pensé, pero esto no terminó pasando, ¿sí? Entonces, con este ejercicio nosotros lo que buscamos es disminuir la ansiedad por lo que nos está diciendo nuestra mente. Nosotros no podemos garantizar resultados. Y como les decía, cuando trabajamos en la reestructuración cognitiva, ¿sí? Recuerden esto de cambiar el pensamiento disfuncional que nos genera malestar por otro más funcional, no nos sirve de nada pensar en, bueno, me voy a sacar un 10, me va a ir bárbaro. ¿Sí? Nosotros no somos futurólogos, no somos videntes y a lo mejor sí nos vaya mal en el examen. Pero presten atención, no es lo mismo frustrarse, ¿sí? O ponerse triste cuando uno se saca un 2 en el examen, a que sentirse triste por la idea de pensar que me va a ir mal en el examen, ¿no? Entonces, si yo pienso que me va a ir mal y efectivamente me va mal, tengo doble malestar, el del día del bochazo y todos los días previos que yo estuve pensando. En cambio, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo trato de controlar esos pensamientos? Bueno, si me va mal en el examen, entonces tengo un solo malestar, ¿sí? En caso de que me ponga mal. Porque imaginen este caso, el examen realmente era muy difícil o el profesor incluso tomó temas que no había avisado. Entonces, ni me puse mal, porque la verdad es, me quedo tranquila que yo hice todo lo que estaba a mi alcance, yo estudié, yo me preparé, pero me fue mal por cosas que no tenían que ver conmigo. Entonces, si yo hubiera sostenido estos pensamientos catastróficos previos, hubiera tenido un malestar totalmente innecesario. Ni hablar si me va bien en el examen, ¿no? Ni siquiera tuve el malestar y preocuparme ese día que me haya ido mal, porque eso no termina pasando, pero si yo vengo pensando, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, obviamente voy a ir desarrollando ansiedad, ¿sí? Y acá no se trata de ser necio y de pensar que sí o sí nos va a ir bien. Pero no es lo mismo, esto cuando yo les digo de poner un pensamiento que sea más funcional, ¿sí? Matizar un poco de voy a dar el examen, ¿sí? Ojalá que me vaya bien porque me preparé, pero puede ser que no pase a estar todo el tiempo pensando me va a ir mal, me va a ir mal. O hay personas que me dicen, bueno, yo pienso eso porque de esa forma prevengo, ¿sí? El malestar que puedo sentir en ese momento. Y la realidad es que no, por eso que les explicaba, digo, lo que se desprende es doble malestar, el previo y el de después. No es que porque nosotros experimentemos ansiedad antes de rendir el examen, cuando recibamos el 2 no nos pasa nada, ¿sí? Probablemente se vuelva a activar la emoción. Y esto también se los decía, no se trata de censurar lo que nos dice nuestra cabeza, ¿sí? Porque efectivamente está preocupada por el examen, ¿no? Entonces ahí lo que podemos preguntarnos es, bueno, ¿hay algo que podemos hacer con esa preocupación? ¿Hay algo que podamos reforzar con respecto al estudio, repasar un poco más, hablar con algún compañero? ¿Sí? Entonces, resumiendo un poco, cuando nosotros nos encontramos con un pensamiento catastrófico, lo primero que tenemos que hacerlo es identificarlo. Y para eso nos sirve la técnica de dejarlo por escrito, como habíamos visto antes. Y en función de eso, empezar a cuestionarlo, a contrastarlo con la realidad, a buscar esta evidencia que les mencionaba, a tratar de buscar pensamientos alternativos que sean más realistas, más funcionales y también tener presente que pensar que algo puede pasar no quiere decir efectivamente que eso pase. Otra pregunta interesante, ¿sí? Que lo suelo ver bastante en la clínica,
¿sí? Es que muchas personas con ansiedad se suelen aislar, ¿sí? Uno de los problemas de la ansiedad es que cuando la persona no sabe qué es lo que le está pasando, mucho menos va a poder explicarle a los demás qué es lo que le pasa. Entonces, otros casos, también lo que pasa es que sí saben explicar, pero les genera tanta vergüenza porque sienten que es muy feo lo que les pasa o que no lo van a poder entender. Entonces lo que hacen es se cierran, ¿sí? No lo cuentan porque a lo mejor imaginan que se van a burlar de ellos o que los van a tildar de exagerados. Entonces llaman al silencio, ¿sí? Pero empiezan a aislarse también de ciertas actividades, ¿sí? O no quieren ir de repente a trabajar. Entonces, como si no fuera suficiente, ¿no? Con todo este malestar que ya experimentan, ¿sí? Además de este malestar, suelen agregar pensamientos que tienden a idealizar la vida de las otras personas, ¿no? Como la pasan re bien, no tienen sufrimientos, tienen una vida perfecta, entonces, ¿cómo van a querer estar conmigo que yo tengo estos problemas, ¿no? ¿Cómo van a poder entenderme, ¿sí? A ellos que les va tan bien, ¿sí? Entonces, todo eso lo que hace es todavía reforzar más la ansiedad y encerrarse un poco más, ¿no? Este concepto a veces de que yo solo vivo esto y a nadie más le está pasando, cuando en realidad es todo lo contrario, la cantidad de personas que sufren de ansiedad es muy alto el número. Entonces, todo este combo, ¿sí? de pensamientos hace que la persona se aísle, ¿sí? Aparece la idea de aislarse para protegerse, ¿sí? O para proteger a los demás, ya sea de la burla, de no sentirse rechazado, de no molestar, de no incomodar o de no sentirse ellos incómodos. Y es muy importante apuntar a romper ese aislamiento, porque si uno se aísla de la realidad, ¿dónde queda encerrado? En el mundo de los pensamientos. ¿Y qué pasa en los pensamientos de las personas que tienen ansiedad? Son pensamientos terribles, son pensamientos catastróficos. Entonces, la ansiedad cada vez se va a aumentar más y más. Entonces, yo que vos me doy la chance de verificar, ¿sí? ¿Qué es lo que opinan los demás? Si pueden llegar a entenderte, ¿sí? Cuando les expliques cómo te sentís, qué es la ansiedad, qué es lo que necesitas de ellos. Y en el peor de los casos, ¿sí? Tu entorno más cercano no puede acompañarte. Realmente hay espacios de gente que sí atraviesa lo mismo, ¿sí? Grupos presenciales, hay foros también por internet, es decir, no me refiero exclusivamente a tener que hacer una terapia o que solo los psicólogos podemos entender eso. Y habíamos hablado antes, ¿no? De que todo lo relacionado con salud mental suele generar tabú. Entonces, si vos no te avergonzás por tener una gripe, ¿por qué te vas a avergonzar, ¿sí? Por tener ansiedad? Vos no estás eligiendo esto, vos no elegís sentirte mal, ¿no? Y lo último que yo suelo preguntar en estos casos es, si vos tuvieras un familiar, un amigo, tu pareja que la está pasando mal. ¿Te gustaría que se encierre o te gustaría que pueda abrir, pueda contarte lo que le pasa y te pueda pedir ayuda? ¿Sí? Porque cuando nosotros estamos en ese lugar, a veces quedamos como metidos en el pozo o quedamos ahí con las anteojeras y no podemos ver más allá. Pero cuando nos ponemos del otro lado suele ser más fácil pensar. Entonces, en general, sí, suelo tener esta respuesta, no, sí, la verdad me gustaría que me cuente y que me pida ayuda. Bueno, ¿por qué no probar que con nosotros también pasaría lo mismo? Otra pregunta que se suele repetir es, ¿tiene cura la ansiedad? Bueno, más que de cura hablamos de tratamiento, ¿sí? Y para tratarla, como veíamos antes, es fundamental hacer un buen diagnóstico que incluya las causas que están determinando esa ansiedad. No es lo mismo tratar síntomas de ansiedad que son desencadenados por el consumo de sustancias, por ejemplo, a una ansiedad que esté generada por pensamientos catastróficos, ¿sí? De eso también depende un poco a qué tipo de profesional nosotros terminemos acudiendo. ¿Sí? Por otra parte, digo, lo disfuncional es el trastorno en sí, pero la ansiedad es necesaria, la ansiedad como emoción. Esto que decíamos, ¿no? Que si hay un incendio, si aparece un ladrón, un león, nuestro cuerpo tiene que poder reaccionar ante ese peligro para ayudar a nuestra supervivencia.
Entonces, si nosotros suprimimos por completo la ansiedad per se, termina siendo perjudicial para nosotros, ¿sí? En el caso de un trastorno de ansiedad propiamente dicho, tampoco hablamos de cura, sino que hablamos del tratamiento de los síntomas y de poder sumar herramientas para adaptarnos mejor a la situación, ¿no? Porque es como si fuera en el caso de hipertensión o de colesterol alto, ¿no? De otras cuestiones médicas. No es que se curan porque no las podemos eliminar de raíz, pero sí con un buen tratamiento podemos mejorar notablemente la calidad de vida de la persona. Lo mismo pasa con la ansiedad, no la podemos sacar 100%, pero sí podemos hacer tratamientos, tratamiento psicológico, o en algunos casos, como les decía, tratamiento psicológico y psiquiátrico, ¿sí? Podemos buscar técnicas para regular esa ansiedad, para reducir el impacto negativo que tiene en nuestras vidas, y podemos también modificar hábitos, ¿sí? Para dejar aquellos que son un poco más perjudiciales y que pueden generar ansiedad e incorporar otros que sean más saludables. Esta pregunta también aparece mucho, es ¿por qué me pasa a mí? ¿Sí? La ansiedad no es un castigo por haber hecho algo mal, sino, como les mencionaba antes, es algo que está determinado por cuestiones genéticas y cuestiones ambientales, ¿sí? Una vez que nosotros identificamos lo que nos pasa, ¿sí? Y los desencadenantes de la ansiedad, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para sentirnos mejor. Yo suelo decir que esta pregunta del por qué, más que movilizarnos, nos deja atrapados en un callejón sin salida porque nos paraliza, no nos permite tomar acciones. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué así? ¿Y por qué así? Bueno, a lo mejor recibí un componente hereditario de mis papás, a lo mejor mis papás me transmitieron que el mundo es un lugar muy peligroso y que tengo que tener cuidado de todo el mundo y de estar alerta. Y está bueno tener esa información, la realidad es que nos sirve, pero no es suficiente para resolver esta ansiedad, ¿sí? Entonces, podemos entender la causa, pero aún así seguimos teniendo que lidiar con esta situación. Entonces, a eso me refiero el no preguntarnos el por qué me pasa esto a mí, porque eso no nos permite avanzar. Lo que sí nos podemos preguntar es, bueno, ¿y qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Sí? De esa forma podemos movilizar, podemos pensar en un tratamiento, ¿sí? Podemos abrir un abanico de posibilidades y hacer frente a nuestro malestar.